¿Les parece si comenzamos y comenzamos precisamente con las participaciones si es que alguna de ustedes desea participar? ¿No? Si desean participar, háganmelo saber y si no, bueno, empezaríamos de lleno con la clase y ya pueden ir participando conforme avancemos. Adelante, Gise. Con respecto a lo de la lectura, Lick, ¿Es correcto? Con respecto a la lectura de planeación contra simulación, me parece que es la que tenemos hoy. ok, Adelante. bueno, pues nos habla de que la planeación eh, de la enseñanza, ¿no? Pues es una obligación Ujú, eh, que, que le corresponde al docente ok, realizarla. Sin embargo, muchas veces este sirve como un parámetro para los directivos y así evaluar el trabajo de los maestros. Y nos mencionaba que muchas veces se cae en lo que son las prácticas de simulación, ok. que pues es cuando se realiza un diseño un diseño de una planeación, o sea, se realiza una planeación que solo va a cumplir como un requerimiento administrativo, Ujú, eh, y se, es decir, que se hace una planeación, se pone en la hoja de papel ujú, y se entrega tal vez incluso, por ejemplo, en estos casos a distancia, ujú. se le entrega a los alumnos y pues se tiene que hacer, ¿no? Y incluso en la práctica ya en el aula, pues no se realiza lo que se tendría que realizar, lo que Ujú, estaba plasmado ahí, ujú, porque como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues la realidad del aula es muy diferente a lo que pues se plantea, ok, ya que pues sí van a existir de cierta forma diversos factores que pueden impedir que se lleven a cabo pues las planeaciones tal cual se plasmó en el papel. ok. Em, entonces, como también creo que ya se había mencionado con anterioridad, pues una manera de solucionar este tipo de prácticas se recomienda, se recomendaría que de no cargar de la parte administrativa al docente, Ujú, y así que el tiempo que utiliza en realizar todo este papeleo, incluso en juntas, o ese tipo de actividades, puedes ocuparlo realmente a las actividades de enseñanza-aprendizaje. es correcto. También que había una parte donde nos mencionaba que la planeación va a ser diferente de acuerdo a su finalidad Ujú, y que el docente pues tenga presente que el diseño de situaciones de aprendizaje es diferente a una calendarización de las actividades. ujú. Ok, ok. Muy bien, dice, muy bien. En ese sentido, em, bueno, no sé si ya terminaste, porque como que te quedaste Ah, como... es que el ruido del un camión que pasó, por eso Ah, le puse. ok. Entonces, continúa porque como que sentí que te quedaste ahí como a la mitad. Ajá, bueno, eh, bueno, estas son como alternativas que se deben tomar en cuenta para Ujú, la realización de la planeación y que pues se lleven a cabo estas actividades dentro del salón. Ay. También, bueno, nos mencionaba acerca de lo que era la planeación, ujú, en donde pues una planeación va a considerar todos los factores o los elementos o recursos ujú, que se tienen para
pues llegar a una situación deseada. Ok. La planeación de la enseñanza, y también pues haciendo referencia a lo que es la planeación, pues va a ser un proceso que va a ser sistemático, Ujú, donde se busca de cierta manera eh, pues buscar un perfil de egreso que está, buscar que los alumnos obtengan de cierta forma un perfil de egreso que previamente ya está establecido. ujú, En sí, este tipo de planeación busca prever lo que son los recursos o materiales que van a apoyar o que requiere el docente. eh, pues basta con tener un cierto panorama amplio o general de lo que se va a realizar para pues tomar ciertas decisiones. Eh, y sobre el diseño de situaciones didácticas, pues nos menciona que va a ser un proceso que va a llevar de una situación educativa de un punto base a ujú, un punto deseado, ujú, considerando todas las características o todas las variables que pueden o que conlleva este proceso. Aquí nos dice que pues el docente va a hacer uso de todo pues este repertorio pues sí pedagógico o de los métodos que posee, así como de las competencias ujú, para dicho diseño. Y nos mencionaba que pues aquí se enfatiza pues el margen de libertad que tiene el docente, ya que él es el que va a coordinar, va a elegir y va a pues implementar estas actividades de acuerdo a lo que él considera que es mejor. Nos mencionaba también que las situaciones o el diseño de situaciones didácticas pues es mejor emplearlas o las estrategias que son más aptas para utilizarlas, pues son el método de casos, algo de situación de ujú, casos, ujú. también la de resolución de problemas, pues donde se positiva dentro de la sociedad y también que pues se mejore como individuos o como personas. Eh, También nos mencionaba algo acerca de qué elementos debe tener pues una planeación y creo que eso ya lo habíamos visto Ujú. anteriormente y, y pues eso sería todo. Ok, muchas gracias, Gise. De hecho, también viene ahí como una pequeña eh, propuesta de planeación, ¿no? Que, bueno, como un pequeño bosquejo, como un pequeño machote de cómo se puede hacer una planeación. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que hay diferentes formas de planear o hay diferentes formatos para planeación y que uno debe de, em, pues precisamente de acoplarse a los diferentes formatos. Solo un par de cosas que comentas, ¿no? Como siempre, o bueno, como casi siempre, comentas muchas cosas y, y bueno, pareciera que ya no hay nada más que decir, pero vamos a despedazar, ¿no? Esta lectura y vamos a irla viendo desde el contexto más práctico, ¿no? Es decir, desde el concepto más tangencial.
desde nuestra experiencia. Quizás en el caso de nosotras no tenemos tanta experiencia, digamos, con respecto a las planeaciones, ¿no? Algunas de nosotras quizás hemos investigado más en ese sentido, ¿no? Y seguramente los aplicaremos en algún momento, ¿no? En algún momento cuando estemos haciendo nuestro servicio social o cuando ya estemos trabajando dentro de una institución educativa. Aunque siempre es importante ir resolviendo, digamos, nuestras dudas desde ahora. Aunque también les puedo comentar que las dudas que tenemos ahora y que las podemos resolver, ¿no? Que las resolvemos de alguna manera, seguramente se van a hacer dudas, van a ser otros tipos de dudas o otras dudas diferentes cuando ustedes ya estén precisamente pues en este proceso educativo, ¿no? En este devenir educativo o en esta praxis educativa. Entonces, comentabas lo que todo mundo sabemos, ¿no? Es algo real que precisamente la planeación, muchos de nosotros, si no es que la mayoría de nosotros, la realizamos en este sentido de puro trámite burocrático, porque sí es cierto que debe de llevar ciertos lineamientos y que esos lineamientos en ocasiones no se, digamos, no son los mismos que el contexto escolar en donde estamos. Y entonces es una carga administrativa, ¿no? Es cierto lo que decía o lo que dice aquí la compañera Flora Frola en el sentido de que muchos simulamos planear, ¿no? Ahora, simulamos planear, ¿por qué simulamos planear? Pues porque ya tenemos mucha carga administrativa, ¿no? Y nuestra principal actuación debería de ser educativa, no administrativa. Sin embargo, a nosotros, como nuevos docentes, como nuevas profesoras, nos debe de quedar claro que la planeación debe de ser algo importante, porque nos da la pauta, porque nos da la línea, porque nos da un rumbo, porque nos da algo a qué aferrarnos, ¿no? Con respecto a precisamente pues la educación de calidad que queremos para nuestros alumnos, ¿no? Ahora, en ese sentido, ya hemos platicado también en otros espacios que es esta planeación o es esta secuencia didáctica, ¿no? La que nos da un rumbo, pero no tendríamos por qué aplicarla a rajatabla, es decir, hacer tal cual todo lo que viene ahí. Si no, tendríamos que, o deberíamos, o es nuestra responsabilidad tener precisamente em, esta flexibilidad para poder adecuar los contenidos, ¿no? Ya planeados en otra actividad, es decir, artilugiar otras cosas en ese momento, que también se puede dar. Obviamente, imaginemos que quitan este sentido de la planeación, quitan esta forma de, bueno, el gobierno dice, no, sí es un montón de trámites burocráticos y los jóvenes no están aprendiendo nada, ¿no? Y entonces ya no hay esta planeación, ¿no? No en este sentido tan estricto de con horas y de qué es lo que se va a ver en qué día y en qué tema, cuáles son los aprendizajes deseados, cuáles son los aprendizajes esperados, cuando menos los aprendizajes fundamentales. Es decir, no en ese sentido, sino en el sentido de que de verdad ya no exista una planeación, entonces estaríamos sin rumbo, porque es cierto que va a haber un temario, ¿no? Pero ese temario no sabríamos si lo vamos a terminar o no lo vamos a terminar, o qué podríamos avanzar o qué no podríamos avanzar con respecto a ese temario, ¿no? En ese sentido, la planeación sí que es una estrategia muy importante para ver qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios. Por ejemplo, en este sentido que comentas también y que retomas de esta lectura, el tener una visión
una visión general de lo que se va a hacer en este proceso de enseñanza-aprendizaje, a mí me da precisamente ese norte, me da precisamente esa guía, me da precisamente o me indica en qué momento tengo que aplicar qué cosa, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo claro de la universidad, ¿no? Es decir, nosotros estamos trabajando por sesiones, ¿no es cierto? Y entonces ya sabemos que cada sesión se da tal tema, ¿no? Y en ese sentido yo ya tengo un... Ya se me fue el internet. Ya se me fue el internet. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí activar. Le vamos a poner aquí desactivar. Vamos a ver. ¿Por qué se fue? Una disculpa, creo que me fui por un momentito. No sé si me escuchan todas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí me escucho? Sí, Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, les comentaba, en ese sentido tenemos digamos, tenemos un norte o tenemos algo que seguir, ¿no? En ese sentido, es cierto que por toda esta carga académica que tenemos y además por toda esta carga administrativa más que académica, eh, muchos de los profesores lo que hacen es simular una planeación y en realidad lo que hacen dentro del aula es otra cosa. ¿No? ¿Por qué? Pues porque precisamente el contexto no se adecua a la planeación. Pero ahí el problema no es la planeación en sí. El problema es la persona que planeó. ¿No? Porque estamos en este paradigma de que para qué planear si yo he trabajado así toda mi vida y muchos de mis estudiantes pues ya son licenciados, ingenieros, ¿no? Es decir, me ha funcionado de esta manera porque tengo que cambiar mi manera de trabajar, ¿no? En ese sentido, necesitamos cambiar este paradigma. Es cierto que nos implica tiempo al principio de cada semestre o al principio de cada año, nos implica un tiempo de planeación. Sin embargo, esta planeación también me permite controlar más mis tiempos con respecto a lo que voy a hacer o lo que voy a compartir con mis estudiantes o mis estudiantes, ¿no? Y como bien lo comentaba Gise, se necesita precisamente tener un panorama amplio de lo que vamos a hacer, ¿no? Y desde ahí trabajar, ¿no? Desde ahí trabajar. Es decir, desde tomar esta planeación como algo que se tiene que hacer y qué horror porque es mucho trabajo, ¿no? A buscar un punto base de conocimiento, ¿no? A un punto deseado de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido no tengo que ser tan cuadrado, sino tengo que poner un punto base y tengo que buscar la manera de llegar a ese punto deseado, ese conocimiento deseado, decía su compañera Gise, para crear gente o para ayudar a estas personas precisamente o a estos alumnos a alcanzar el conocimiento significativo que deberían de alcanzar. Y en ese sentido tendríamos que cambiar no solamente paradigmas en la planeación, sino también paradigmas en el sentido de esto que hemos hablado en todas las demás clases y que también se une, ¿no? En este sentido de buscar la calidad del aprendizaje, ¿no? Me parece que era Gise ayer o no recuerdo quién era, no sé si fueron ustedes, hoy yo no me acuerdo. Bueno, no, me recuerdan si es que sí, pero sí fue ayer que estábamos comentando precisamente esto de la calificación con respecto a las evaluaciones de PISA y de enlace y ese tipo de cosas, ¿no?
y que no recuerdo quién era, creo que sí fue Gise que decía, oh, no, no recuerdo, pero decía una de sus compañeras, no sé si fue en su clase o fue en otra, que de repente hicieron un vínculo muy importante con un profesor. Hubo mucha confianza, ¿no? Y entonces ese profesor lo cambiaron, ¿no? Lo modificaron, bueno, lo pusieron a ver otro examen y ustedes salieron, bueno, salieron muy bien en los exámenes y no habían copiado ni mucho menos, ¿no? Y de repente no les tomaron en cuenta en el examen porque no les creyeron que habían hecho solos el examen, ¿no? En ese sentido, cambiar ese paradigma, ¿no? Porque yo tengo que dar un juicio de valor con respecto a lo que puede hacer o no puede hacer tal o cual individuo o tal o cual sujeto, ¿no? Y en ese sentido, la planeación, es decir, buscar o visualizar una planeación donde no me dé un juicio de valor con respecto a los alumnos o a los estudiantes con los que estoy trabajando, ¿no? Bueno, en el sentido de llegar a un punto base, es decir, desde dónde vamos a empezar y hacia dónde queremos ir. Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, supongo que eso es un sí. Em, ya lo decíamos. El maestro o la maestra, el profesor o la profesora lo que hace es precisamente em, hacer un diseño con respecto a este requisito administrativo. No se ve de otra manera. Ahora, no se ve de otra manera porque si nos damos cuenta, anteriormente se les pagaba a los profesores 40 horas, ¿no? Es decir, 30 horas que están en clase y las otras 10 horas que preparan clase, ¿no? Lo cual es justo, de hecho deberían de ser hasta más horas, 50 horas. Pero llegan las nuevas reformas, ¿no? Y lo que dicen es que cómo les voy a pagar 40 horas a los profesores si nada más trabajan 30, ¿no? Y en ese sentido también el profesor o la profesora lo que hace es precisamente sentirse desplazado y sentirse con más trabajo debido a que pues precisamente ahora tiene más trabajo, ¿no es cierto? En ese sentido, en ese sentido, este trabajo administrativo es un trabajo que no es pagado, ¿no? Ni siquiera remunerado en cierto sentido. Entonces lo que se hace es precisamente intentar simular, ¿no? Que se planea para cumplir con un requisito burocrático, con un requisito administrativo y en este sentido de que el profesor de verdad esté o la profesora de verdad esté preocupado por el aprendizaje significativo de sus alumnos, entonces en su salón, en estas cuatro paredes del aula, es que lleva a cabo la práctica educativa como a él le ha funcionado mejor o como a él se le ha adecuado mucho mejor, ¿no? En ese sentido, lo único que hace es precisamente entregar un documento que sirve como para cubrir un requisito burocrático, un requisito administrativo, ¿no? Y ya está. Ahora, también seamos conscientes, muchas de estas planeaciones y muchas de estas secuencias, la mayoría, nadie las lee, más que el profesor que las realiza, ¿no? En ese sentido, no es responsabilidad de los altos mandos leer digamos, tus planeaciones, porque las planeaciones son las que te sirven a ti. Uno, de todas maneras, tiene que planear para intentar llegar a este punto de el aprendizaje deseado, ¿no? Del aprendizaje que eh, es necesario. Eh, ahora, en este sentido de
intentar conciliar este pensamiento de más trabajo, es decir, es que me están poniendo más trabajo y me pagan lo mismo, en este sentido debemos de buscar precisamente estas alternativas donde no carguemos de trabajo a nuestros profesores, ¿no? En este sentido, administrativo y de que ellos puedan optimizar sus tiempos con respecto a a las alternativas o a las actividades de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nosotros como docentes, nuestra principal función es la enseñanza-aprendizaje. Es decir, el compartir el conocimiento, este conocimiento de calidad, por supuesto, que incremente entonces el conocimiento o pues el aprendizaje que hacen los jóvenes. Y en ese sentido también podemos meter esto de los trabajos, ¿no? ¿Para qué les pedimos trabajos si en la escuela, en la institución, todos participan, todos hacen sus trabajos ahí en clase, todos te dan tu opinión, todos tienen una apropiación de lo que significa ser estudiante, de lo que significa ser adolescente, de lo que significa ser parte de un mundo? Es decir, tienen una visión ya bien estable de lo que quieren ser en el futuro, entonces no sería necesario tener que hacer trabajos, ¿no? Y en ese sentido también se le disminuiría la carga de trabajo a los jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues precisamente hacer diseños de situaciones de aprendizaje que nos permita generar eso mismo. Es decir, que nos permita alcanzar el aprendizaje que queremos en nuestros estudiantes. Buscando estrategias, buscando metodologías, siendo flexibles en la planeación y implementando pues artilugios, ¿no? Algo que no lo teníamos preparado o algo que ya lo llevábamos preparado y que nos va a servir para llegar a una situación deseada, es decir, de una situación actual como un trampolín, buscar estos escaloncitos, estos medios que nos permitan llegar al siguiente nivel en el que queremos estar, ¿no? Y en ese sentido, dentro de estos espacios, lo que necesitamos, o dentro de esta planeación, o dentro de intentar llegar al punto deseado, necesitamos saber o necesitamos también considerar ciertos aspectos del sujeto de aprendizaje, ¿no? Del sujeto de aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son los elementos con los que cuenta, cuáles son los recursos y cuáles son los riesgos que podría tener en ese sentido. Y en ese aspecto, entonces, ¿qué entendemos por planeación? Pues la planeación tendría que ser toda esa sistematización puesta en papel, ¿no? En este sentido delimitado y específico con respecto a a los planes de estudio, ¿no? Es decir, sistematizar todo lo que vamos a compartir con los o las estudiantes en esta delimitación de los planes de estudio. Es decir, en esta delimitación de eh, de los temas que se van a tratar en digamos, en una materia específica. Y también que tendríamos que buscar, pues precisamente que los docentes y que las docentes pudieran entrar en el perfil que les pertenece. Es decir, que si es una compañera que está dando biología, lo ideal sería, precisamente, lo ideal sería que fuera bióloga, ¿no? Cuando menos. O si además de ser bióloga tiene conocimientos en pedagogía, estaría estupendamente bien, ¿no? En ese sentido, planeación, hacer acaparar todos estos recursos, todas estas delimitaciones, todas estas estrategias
Es decir, sistematizar todo esto en un campo delimitado, en un campo específico, ¿no? Con respecto a los planes de estudio y también con respecto a los perfiles de los docentes, ¿no? Podría ser también con respecto al proyecto escolar que se tiene, con respecto a la infraestructura específica que se tiene, ya sea infraestructura en tecnología o infraestructura en los espacios educativos con los que se encuentra, con los que cuenta el la institución, ¿no? Cuáles son los recursos que cuenta la misma institución. Pueden ser recursos de Internet, ¿no? Y que pueden investigar dentro de la Internet, que esté hecho solamente para eso. Pueden ser recursos documentales, puede ser una biblioteca, pueden ser fuentes de información. No sé, si se trabaja con la comunidad, puede ser la fuente de información de la misma comunidad. Es decir, todo esto englobarlo en este proceso de planeación, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta que es, digamos, un proceso donde puede ser flexible, ¿no? Un proceso que puede ser flexible a la hora de aplicar, ¿no? También, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Calendarizar, ¿no? Es decir, qué tema es el que vamos a ver en qué momento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuáles son las estrategias para que yo pueda abarcar ese tema? Y calendarizar esas actividades, ¿no? Eh, dentro de estas planeaciones vamos a buscar también hacer diseño de situaciones didácticas, que significa que es llevar una situación educativa de cualquier grupo escolar o cualquier espacio educativo, lo que decía su compañera Gise, de un punto base a un punto deseado. Es decir, ahí sí necesitamos nosotros buscar todas estas estrategias, necesitamos nosotros buscar todas estas metodologías para ir de un punto A un punto B con respecto al conocimiento, ¿no? Es decir, de un, eh, de un punto base, buscaba yo otra palabra, pero se me fue, de un punto base al punto de conocimiento que nosotros queremos que tengan los jóvenes, ¿no? O que es lo que se debería de proponer. Ahora, estas herramientas, estas situaciones didácticas, tienen que ver o tendrían que ver entonces con la libertad del profesor o de la profesora que los está implementando. Es decir, nadie puede venir y decirte qué instrumentos o qué herramientas tienes que utilizar para llegar a tal o cual grado de aprendizaje significativo, ¿no? En ese sentido, se dice que el profesor o la profesora tiene libertad de cátedra, ¿no? Y uno puede entonces implementar sus propios diseños didácticos a los gustos de cada uno y preferencias, ¿no? Que le van a dar entonces este matiz personal de enseñanza-aprendizaje a cada uno de los profesores. No todos enseñamos de la misma manera y podemos hacer, o no todos compartimos de la misma manera y podemos hacer un ejercicio en el que justo ahora eh, pongamos en nuestra imagen todos nuestros profesores, ¿no? Dentro de la carrera. Y cómo nos enseña cada uno de nuestros profesores o cómo nos comparte su conocimiento cada uno de nuestros profesores, ¿no? Y vamos a notar grandes diferencias, ¿no? No significa que no, digamos que no aprendamos. Lo único que significa es que tienen libertad de enseñanza, ¿no? Y que esa es la didáctica, ese es el método que a ellos les ha funcionado o cuando menos que a ellos les ha gustado o se sienten cómodos. Y en ese sentido, buscar precisamente esta forma personal de emprender clases es muy importante.
Entonces, en este sentido de la planeación y en este sentido de dejar de simular, es importante ya no ver la planeación o esta secuencia didáctica o esta estructura didáctica como algo solamente que nos piden por estar jodiendo o porque piensan que no tenemos mucho trabajo ya, sino cambiar ese paradigma, ese chip, ¿no? Y verlo entonces como lo que realmente tiene que ser, ¿no? Una guía, un espacio hacia dónde llegar, una línea que trazamos para intentar llegar a la meta que nos propusimos al principio, ¿no? Em, y que esta debe de tener nuestro sello personal, ¿no? Y en ese sentido, sí, vincularnos con algunas propuestas pues del nivel, en este caso, una de las grandes propuestas ha sido la enseñanza por competencias, ¿no? Es decir, entonces ahora vamos a trabajar por los aprendizajes significativos que eventualmente sé que me van a llevar a una competencia. Voy a poder resolver tal o cual eh, problema o inconveniente, ¿no? Y en ese aspecto, no sabemos qué tan competente es un niño e intentamos hacer visual o hacer práctico o hacer palpable precisamente esta, estas competencias, ¿no? Y entonces les ponemos ciertos tipos de evaluaciones que ya hemos hablado también sobre ese tema y que únicamente nos vamos a dar cuenta que realmente tienen la competencia o que adquirieron la competencia cuando hacen cosas prácticas, ¿no? En la vida real, ¿no? O las aterrizan a la vida real. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de diseñar estas situaciones en vivo, es decir, preparar escenarios para que el alumno demuestre el dominio de sus competencias, ¿no? Por ejemplo, un dominio de las competencias podría ser una exposición, ¿no es cierto? Es decir, que el alumno pueda bajar la información, descomponer o destripar la información, ¿no? Y exponerla. Adelante, Gise. Pues se tendría que realizar una planeación basada en el currículum, Ajá. pero también que se logre esta adaptación al contexto en el que se encuentran los alumnos. Ujú, Como lo dijo, el docente tendría que elegir o utilizar métodos que más se adapten a la situación o al contexto en el que están viviendo los alumnos ujú, para que pueda pues, realizar este tipo de prácticas o tipo de enfoque por competencias, donde los alumnos pues, puedan desarrollar pues de una manera más eh, significativa pues estos aprendizajes, ujú. ¿no? Entonces es una combinación como de una planeación tomando en cuenta el currículum y el contexto y Ujú. hacer adaptaciones que permitan pues este aprendizaje, ¿no? ¿Es correcto? Sí, fíjense, no estamos diciendo que planear sea malo. Sí estamos entrando en las dos caras de la moneda. Es cierto que es un estrés estar planeando, ¿no? Sobre todo si lo hacemos por cumplir nada más, como este ejemplo que les ponía de los niños que les mandan un montón de tarea y luego la mamá o el papá están ahí, ándale porque tienes que mandarlo a tal hora. Y si no lo mandas a tal hora, ya no te va a contar igual. Es una presión, ¿no? Y el niño no aprende nada. Necesitamos quitarnos esa idea y buscar precisamente todo esto que tú ya comentas, contexto, espacios, también mi propia forma de ver la planeación, es decir, adecuarlo a. Un segundito, Gise, va a participar Itzel y ahorita te doy la palabra. Que no se te olvide, por favor. Adelante, Itzel. Pues hablando de esto, yo recuerdo
en cuestión de mis tiempos de secundaria, Ujú, un maestro, bueno, el director realmente nos daba a conocer que pues planear, pues sí, sí era necesario, ya que pues como usted lo dice, era algo que era un requisito que realmente pues le solicitaban se lo solicitaban, ¿no? ujú, Pero realmente lo que porque estaba bajo la estructura de enseñanza del profesor Gabriel ujú, Salón Flores, ujú, que pues él decía que pues prácticamente pues cada quien tenía su forma de enseñar ujú. y lo que él quería dar a conocer que pues la enseñanza pues es algo libre, ¿no? Que no solamente era estar al pie de lo que Claro. decían los libros, sino que dar a conocer pues esa libertad de Ajá, aprendizaje. Entonces él implementaba pues todos esos métodos, esos recursos ujú, mediante muchas, como usted dice, mediante las competencias, ¿no? Realizaba lo que eran los talleres, en el cual pues nos daba a ok, conocer que pues realmente no solamente nos tenemos que guiar, todo era educación, sí, sí es importante, el conocimiento es demasiado importante, pero nos compartió un poquito de lo que es lo que nos íbamos a enfrentar en la vida, ¿no? ujú. En realizar todos estos talleres. Y sí, bueno, eso nos daba a conocer. Ok. Fíjate que es muy importante lo que comentas, Itzel, en el sentido de que todo es educación. Es cierto, por desgracia nosotros estamos o vamos a estar metidos en este encajonamiento, ¿no? Y a veces sí es terrible esa presión, pero si nosotros entendemos que el conocimiento no solamente se da en los libros o siguiendo libros, sino que el conocimiento está en todos lados, ¿no? Vamos a entonces a educarnos para la vida, no vamos a educarnos para un trabajo, ¿no? Es decir, en ese sentido, tú bien lo mencionas, nos da a conocer la libertad del aprender, ¿no? Es decir, yo puedo aprender lo que yo quiera aprender. Ahora, yo docente en ese sentido, ¿no? Voy a ir a dar una clase específica con respecto a una planeación específica que sé que me sirve como guía y de repente en esta, digamos que estoy dando orientación educativa, ¿no? Y en esta orientación educativa tengo un tema de sexualidad, ¿no? Y de repente ese tema de sexualidad lo llevo bien y se levanta una niña o se levanta un niño y pregunta algo que tiene que ver con él, ¿no? No tiene que ver con el libro, no tiene que ver con lo que estoy enseñando, solamente que tiene que ver con lo que, digamos, con lo que viene ahí en el libro y que le está pasando quizás a él o a ella. Y entonces yo no puedo decir, no, 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 es que en la planeación no, se tiene que abordar el tema, ¿no? Se tiene que sacar las dudas, es decir, así se hace el aprendizaje, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, insto a todos los grupos en la universidad a participar, a debatir, a argumentar, porque es ahí en esa libertad, ¿no? De expresar nuestras ideas, es cuando se aprende, ¿no? Y es precisamente ese punto básico del que queremos salir al punto al que queremos llegar, ¿no? Al punto deseado. Bien, muchas gracias por tu participación, Itzel. Gise, adelante. Gise, ¿estás por ahí? Bueno, no sé qué pasó con su compañera Gise. Creo que se le fue el internet. Espero que no haya sido a mí, creo que no. Em, pero bueno, ahorita que se vuelva a conectar, le damos la participación, ¿no? Eh, en ese sentido, el aprendizaje, ¿no? Es decir, no necesitamos llevar a rajatabla la planeación. En algunos espacios, por ejemplo, una compañera en Oaxaca, no sé si lleva una planeación, ¿no? No sé si lleva una planeación, pero lo que sí lleva es investigación, ¿no? Lleva mucha investigación con sus estudiantes,
claro que lleva un planteamiento, pero así como lo dice Frola, de manera general, ¿no? Para saber qué temas va a haber en qué momento y los aterriza, como bien lo decía Itzel, en estos talleres, en estas prácticas, ¿no? Que todo es importante para la vida, ¿no? Es decir, seguramente ahí con Itzel seguramente tenían este taller de panadería, ¿no? O esto no sé, algo que tendría que ver con las manos, ¿no? Y también es conocimiento, algo que tiene que ver con la cocina y también es conocimiento. Es decir, em, el conocimiento se lleva a la vida, porque estamos dentro de la vida y necesitamos pues conocer de lo que pasa, ¿no? Seguramente también tenían estas bibliotecas vivas o iba gente de la comunidad que quizás no tenía ni siquiera, eh, digamos, algún mérito académico, pero que había hecho muchas cosas importantes en la comunidad. Por ejemplo, la persona que tiene costumbres ancestrales dentro de la comunidad y esa viene y nos platica o nos enseña algo, ¿no? En ese sentido, la planeación. Y en ese sentido, las competencias, ¿no? Bueno, ya nomás como para ir terminando, eh, se muestra un pequeño formatito de planeación, ¿no? En el sentido de lo que debe de llevar precisamente una planeación didáctica o una secuencia didáctica, ¿no? Nosotros ya hemos visto los diferentes tipos de planeación, así que, bueno, le vamos a dejar ahí, a menos que alguien quiera participar o que quiera comentar alguna otra cosa. Y si no, no sé si tienen clases ustedes ahorita, pero seguramente sí. Le vamos a dejar aquí con respecto a este tema. Y y les comento sus trabajos, ¿les parece? Su trabajo de esta semana. Entonces sería, iríamos con la sesión 4, me parece, la sesión 4, que son situaciones didácticas. Bueno, es la 2.2, situaciones didácticas, y también me harían de ese trabajo un reporte de lectura. ¿Les parece? Bueno, tomaré eso como un sí. No, no sé si están anotando o... eh, ok, muy amable, Sí, Gaby. Muy amable, sí. Ok, muy amable. Entonces, le dejaríamos ahí. Nos veríamos en la próxima clase. Em, y recuerden, em, traten de avanzar con su tema de investigación. Es importante. Y con respecto a esta de la planeación, pues bueno, ya lo hemos ido tratando y espero que vayamos avanzando o que las clases sean productivas. Pues yo me despido, un saludo enorme y un abrazo enorme a todas, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.